nosotros hacemos terapia antes y hacemos terapia después. Cuando se va la psicóloga, nuestra amiga ya, la licenciada Camila González, que debe irse peor cuando nos escucha a nosotros, o mejor, diciendo, hay gente que está peor. ¿Cómo está, Cami? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué linda tener. ¿Disfrutando del frío? Disfrutando, no. Porque a mí el frío me gusta. Lo que no me gusta es el día gris. Ese me tira para abajo, ¿viste? El frío sí, pero tipo el frío de ayer, ese que venía con solcito, lo mismo el del día domingo, sábado. que uno podía disfrutar al aire libre. Te poner una camperita que están en el sol, pero que es gris y que ya es lunes y tenés que salir no. Pero bueno, es lo que hay y vamos a disfrutar porque ya van a llegar los 50 grados. Viste que acá nos visita la inigualable. Así Mira, la otra vez me pusieron la número 1 y yo dije, y puse ahí en mis redes, ¿me están haciendo un chiste o lo dicen en serio? No, acá te quieren. Y la gente me bancó, me dice... acá si no te quieren... Te está diciendo, te están poniendo en serio. Sí, acá si no te quieren, se nota. ¿Sí? Se nota, te bardean. Sí, son jodidos. Uy, vino Camila de nuevo. Acá lo que no son falsos. Bien. Salvo por un plato de comida, pero por el resto son bastante honestos. Bueno. Muy bien. Cami, ¿qué tema trajiste para hoy? Hoy vamos a hablar de duelo, ¿no? Estuvieron pasando algunas cosas, el reciente fallecimiento del papá de Messi y algunas cosas para poder tocar esto que nos pasa ante una pérdida, ¿no? La verdad es que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando nos enteramos un poco esto que le pasó a Messi, todos queríamos como correr a abrazarlo, a sostenerlo, ¿no? Y esta es una característica que tiene el duelo que nos impulsa un poco hacia los demás. Vamos a hablar del duelo en general. Ahora estamos hablando del duelo por una muerte, pero el duelo es esa reacción frente a la pérdida. Puede ser de una persona amada, puede ser de un animal, puede ser de algo, una parte mía que perdí, o puede ser, dice la psicología, también de una abstracción como la patria o la libertad, por ejemplo, ¿no? Y la patria me refiero a gente que tiene que dejar su lugar de origen y se tiene que ir a otro lado. Entonces, duelo significa dolor. El duelo es un proceso doloroso y lento de reorganización de todo mi sistema a esa ausencia y a esa pérdida, ¿no? Todo mi sistema me refiero a mis emociones, a mis pensamientos, a mis conductas, a toda mi vida, a esa situación, a eso que ya no está, ¿no? Hay que reorganizarse después de esta pérdida. Por ahí sí, para contar como en líneas generales, la psicología habla de algunas etapas que no son lineales. Nunca es lineal nada en psicología, no es que sí o sí tenemos que atravesar por todas las etapas o que sí o sí una etapa viene después de la otra, pero hay algunas vivencias comunes o por ahí que se ven en la mayoría de los duelos, que son la negación, por ejemplo, como ese primer impacto donde yo trato de negar la pérdida, ¿no? No, esto no puede ser, no me puede estar pasando, esto no es real, ¿no? Entonces, como una sensación hasta de extrañeza a eso que está pasando. Puedo pasar también por otra etapa que es el enojo hacia la persona que se fue o conmigo mismo, ¿no? Por todo lo que pude haber hecho y no hice, las cosas por las que me arrepiento, ¿no? Entonces hay una sensación de enojo y de ira. Después hay otra etapa que es la negociación. Ahí esta etapa se define por qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa. Si yo entonces como en este pensamiento mágico yo negocio otra salida, si yo hubiera hecho tal cosa, hoy la persona estaría acá. Si no hubiera hecho esto, probablemente el resultado fuera otro. Después, la tristeza y la depresión, ¿no? Que es como ese sentimiento como más de malestar, cuando ya caigo en que la pérdida es inexorable y que esa persona no va a volver. Entonces entro como en sentimientos de mucha tristeza y mucho vacío. Y después, finalmente, la aceptación, ¿no? Entonces, acepto que esta persona ya no va a estar, acepto esta pérdida y trato de reorganizar mi vida en esa ausencia, ¿no? Con esa ausencia que ya no va a volver. No es un proceso lineal, vuelvo a repetir, no es que me pasa todo y que después de una etapa viene la otra y que sí o sí tengo que vivir de esta manera, pero es importante darle lugar al duelo, ¿no? Si hablamos de duelo es porque lo que perdí me duele, porque lo que perdí era importante para mí, o si no, es una pérdida más, ¿no? Entonces, es importante esto. Y otra cosa que es muy importante, porque también por ahí para hablar un poquito y desmitificar algunas cosas en relación al duelo, a qué decimos y a qué pensamos, porque creo que a veces los psicólogos hicimos mucho daño con el tema de los tiempos y de los plazos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, después de los 6 meses, esto ya es patológico, después del año vos ya no podés llorar más, y creo que hicimos mucho daño con poner estos plazos y estas
fechas de vencimiento al sufrimiento, ¿no? De alguien que tiene una pérdida, y creo que es importante decirlo que no hay tiempo, ¿no? Que no hay tiempo para llorar lo que tengas que llorar, para extrañar lo que tengas que extrañar. Nadie puede decirte... Claro, porque uno se pregunta eso. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura este dolor? ¿Cuánto dura el duelo? Uno siempre quiere ponerse tiempista con algunas cosas, pero justamente... Claro, sí, bueno, 6 meses y un día, no, bueno, ya está, anda al psicólogo porque no pudiste, ¿no? No necesariamente el psicólogo tiene que acompañar el duelo, salvo que el duelo se vuelva patológico, que después vemos cuando suceden estas cosas. Pero sí decir que no es necesario hablar de tiempos, que nadie te puede decir hasta cuándo puedes llorar, ¿no? ¿Cómo le decimos eso a una madre que perdió a su hijo hace un montón de tiempo y que sigue en sus cumpleaños angustiándose y que lo sigue llorando en cada fiesta, en cada Navidad? Es muy doloroso. Entonces, es respetuoso de nuestra parte decir, no hay tiempos. Vos lo vas a llorar el tiempo que sea necesario, y tu duelo va a durar el tiempo que vos necesites. Eso como un primer paso para saber esto, ¿no? De los tiempos, de que no hay tiempos. Y te quiero preguntar porque, a ver, uno muchas veces imagina el duelo cuando pierde a alguien, cuando esa persona se muere. Pero hay muchos duelos que también son de diferentes cuestiones, ¿no? Duelar, imagino, un trabajo, una amistad, una pareja. ¿Hay diferencia en ese tipo de cosas o no? Sí, es un duelo también, porque decíamos el duelo es el dolor ante una pérdida, ¿no? Entonces, la pérdida puede ser un vínculo, puede ser una amistad que se terminó, y creo que cómo vive cada uno ese duelo tiene que ver con mi vínculo con eso que perdí, ¿no? No tanto si es alguien, si es una amistad o si es una pareja o si se murió alguien que yo quería mucho, una mascota, sino qué vínculo yo tenía con eso que ya no está, ¿no? Porque cuando perdemos algo, no perdemos solamente esa persona o esa situación, perdemos una parte de uno que se fue con esa persona, ¿no? Perdemos un pedacito de nuestra identidad, un pedacito de eso que construimos hasta el momento, ¿no? Entonces a veces pierdo un trabajo y es todo lo que yo deposité en ese trabajo, ¿no? Todo lo que yo era en ese trabajo. Yo era una mujer trabajando en ese lugar y todo eso ya no está. Y yo tengo que retirar toda esa energía de ahí donde lo puse, ¿no? Que puede ser un vínculo, puede ser una situación, puede ser una persona, pero sí puedo sentir dolor, y el dolor depende de cada persona, ¿no? O sea, no podemos medir el dolor de otra persona, no podemos medir cuánto sufre, ni si va a sufrir más ante la pérdida de su madre o su padre o de una mascota, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en niños? Porque el grande quizás, muchas veces no, pero quizás el grande más o menos se identifica por dónde va. Pero un niño que quizás está atravesando esta situación en la cual tiene la pérdida de un familiar, ni hablar si son familiares cercanos. ¿Cómo ayudar a un niño ahí? ¿Cómo saber si el proceso está bien, si es preocupante? Bueno, es importante esto que mencionás, porque uno de los mitos que quería como tratar de derribar por ahí en esto es esto de los chicos, de que los chicos no hay que decirles nada o hay que suavizarles demasiado el mensaje, o mejor si no participan de las despedidas del velorio. Es justamente lo contrario. Los chicos tienen que participar, desde la psicología lo que recomendamos es que participen de los rituales de despedida. Cualquier persona tiene que participar del ritual de despedida. Es muy importante que se hagan esas cosas. La verdad es que no es lo mismo para el psiquismo, simbólicamente no es lo mismo. Poder despedirme y poder darle un espacio y un momento a ese dolor, por más de que el duelo siga, pero que haya algo concreto. Y los chicos tienen que participar. Va a depender un montón de cosas, ¿no? Primero del vínculo que tenía el nene con esa persona que ya no está. O sea, si no es alguien tan cercano, y bueno, uno le puede comunicar la noticia y no es necesario que participes de todo el dolor ajeno, ¿no? Pero si es alguien muy importante, es necesario darle como ese espacio para que pueda llorar y para que pueda ser concreta la pérdida, ¿no? Por ahí lo que sí vamos adaptando es el lenguaje, ¿no? ¿Qué le decimos? ¿Con qué palabras? Por ahí evitamos términos muy ambiguos, ¿no? Por esto de decirle, no sé, está en el cielo o cosas, viste, como cosas que no son concretas, porque los chicos, mientras más chiquitos son, más se prenden de esas cuestiones, ¿no? De que, ¿y está allá o dónde está? ¿No? Y por ahí los terminamos confundiendo o terminamos generando como una esperanza de que quizás vuelva o de que quizás lo vuelva a ver, y no es así. Entonces hay que adaptar el lenguaje a la edad y a la madurez del niño, pero poder decirle la verdad, ¿no? Y poder darle espacio al sufrimiento y acompañar, estar muy atentos como a las señales de tristeza, y esto en general, ¿no? El duelo tiene que ser, es doloroso, pero después el dolor tiene que dar espacio hacia otras cosas, ¿no? Tiene que dar espacio a que yo vuelva a disfrutar de mi vida, a disfrutar de mi trabajo, a disfrutar de ir a la escuela, de mis vínculos, de las cosas que me gustaban, encontrar nuevas cosas
que me hacen sentir bien. Y para los chicos lo mismo, ¿no? Estar muy atentos si esta tristeza se vuelve mucho contra uno, porque una cosa es que, y el psicoanálisis lo diferencia muy bien, una cosa es que el mundo se vuelva pobre y vacío, dice Freud en el duelo, y otra cosa es que yo me vuelva pobre y vacío, ¿no? Que toda esta energía se vuelva contra mí y yo me pierda a mí mismo, ¿no? Que eso puede ser una etapa en un duelo, pero no puede ser todo el tiempo. De a poco tengo que volver a poner la energía afuera. Y otra frase que me gusta mucho es que el duelo es el trabajo o el precio que uno tiene que pagar por volver a desear, porque vuelve a aparecer el deseo. Y el deseo no solamente es el deseo de una persona o de estar con una persona, sino algo del disfrute, algo de la motivación, algo que me mueva. El deseo es esto que me mueve, esto interno que me mueva. Entonces, a veces el dolor sigue ocupando, o el recuerdo sigue ocupando mucho lugar, pero de a poquito voy siendo más permeable y voy dejando entrar la alegría y el disfrute. Y un día me despierto y resulta que disfruté de estar con mis amigos, resulta que estuve en el trabajo y hoy no lloré y hoy estuve contenta. ¿Qué pasa cuando esa cuestión cada vez se va más lejos? Porque también pasa de que hay gente que en lenguaje vulgar se dice cae tarde, ¿no? Sí. Como que en el momento vos lo ves y lo vi súper bien y está bien y te lo encontrás quizás un año después y está hecho bolsa o hecha bolsa, ¿no? Bueno, hay muchas personas que se quedan en esta etapa de la negación que decíamos, ¿vieron? Esta de no puede ser lo que pasó. Y entonces hago cosas para defenderme del dolor que me genera la pérdida y para no aceptar la pérdida, ¿no? Uno se defiende, a veces nuestra mente se defiende de la pérdida trayéndonos más recuerdos, más pensamientos, más cosas. Y hay personas que se quedan en esa negación para no sentir, ¿no? No sé si se acuerdan, pero creo que todos vimos la película del Rey León. Sí. Bueno, cuando vieron que Simba, después de la muerte del padre, entra como una especie como de hiperactividad y hace cosas como hasta riesgosas para él y medio que se pierde a él mismo, ¿no? Y ahí vemos una cuestión de la negación de la pérdida, hasta que se reencuentra con su papá en el reflejo del agua y le dice, no te pierdas a vos mismo, recordá quién sos, ¿no? Entonces, por ahí es esto, por ahí algunas personas entran como en una primera etapa y hago todo, no sé, lo burocrático de la pérdida, me reorganizo todo, y la verdad es que es para no sentir, pero después la sienten. Es importante, por eso creo que es tan importante los rituales de despedida y hacer espacio. Y no significa solamente llorar, porque hay personas, y solamente el llanto no, la tristeza se manifiesta de muchísimas maneras, pero hay que dar lugar a la pérdida y a todos los sentimientos de vacío que esa persona me dejó, ¿no? Y que esa pérdida me dejó. Y esa cuestión de caer tarde también puede existir el duelo antes de la pérdida. Como ir despidiéndose como... Claro, bueno, anticiparse a lo que puede llegar a pasar. ¿Hay gente que puede llegar a duelar antes de la pérdida? Sí, por supuesto que sí, pero eso no va a mitigar el impacto del dolor después de la pérdida, ¿no? Pero bueno, esto es un poco quizás lo que veíamos con Messi todo este tiempo del Mundial, que lo vimos un Messi tan emotivo, tan conmovido, llorando en el partido, agarrando el celular, aunque siempre su papá fue muy importante, ¿no? Pero terminando un partido y dedicándole los goles a él, creo que había como una especie ahí de despedida. Creo que a veces cuando una persona está muy enferma y sabemos el final y sabemos que esto va a pasar, eso a veces nos da la posibilidad de poder despedirnos, de poder decirle todas las cosas que le queríamos decir, que no va a hacer que nos duela menos la pérdida, pero al menos para el proceso, para el procesamiento psíquico de esa pérdida es distinto. No es lo mismo el impacto de una muerte traumática, ¿no? Que de esto que uno se puede despedir, se puede ir haciendo la idea. Me va a doler igual, pero al menos me quedé con la sensación de que te dije todo lo que te quería decir, porque ¿qué nos pasa cuando alguien se va también? Decimos, uy, ¿y todo lo que no hice? Si podía ir a visitarlo y no fui a visitarlo, si podía decirle todo lo que me pasaba y no se lo dije, ¿no? Creo que cuando pasan las muertes, no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que, no sé, en mi grupo de amigas decíamos, y uno empieza, ¿no? A decir todo lo que le pasa, a decir todo lo que te quiero, todo lo que sos para mí, a disfrutar más la vida. Entonces, que tener esa posibilidad a veces de despedirse, que la otra persona se vaya sabiendo claro, que todo es lo más, querés. Ahí en broma muchos dicen cuando te dicen qué bien que estás, ay, cómo te quiero, ¿qué te pasa? ¿Me estoy por morir o qué? Digamos, Sí. ¿no? Porque es cierto. O te estás por morir vos. Claro, ¿No? Uno se pone emotivo. Y acá me preguntan sobre relaciones, también en esta cuestión del duelo, que dicen que las mujeres hacen el duelo antes en la relación. Bueno, eso está bueno tocarlo también, porque decíamos que el duelo es retirar toda esa energía que yo tenía puesta en esa persona, en esa relación, en ese vínculo y ponerla en otra cosa. Yo pienso que las personas, más allá del género, ¿no? Que las personas que hacen el duelo antes de una separación, y que decís, ¿cómo puede ser que una persona esté tan bien ante la misma separación y la otra tan mal?
tiene que ver con que fue ya retirando como esa energía de todos esos quizás proyectos en común, ya se fue haciendo la idea, ¿no? Yo voy a poner la energía en otro lado, voy a empezar a cuidar yo, voy a empezar a trabajar en tal cosa para mí. Se empezó a hacer la idea y fue retirando toda esa energía que había puesto ese vínculo. Con eso tiene que ver el duelo, con que hizo antes, ¿no? Se preparó antes para la pérdida, inconsciente o conscientemente. Uh-huh. Bueno, y te quiero preguntar justamente por esto que me gustaba que estabas mencionando, con los niños, con las pérdidas cuando son chiquititos, y eso de decirles la verdad. ¿Cómo se le dice a un niño, no sé, que falleció su papá, que falleció su mamá? ¿Cómo un niño de 5 años podés prepararlo? Porque uno quiere cuidar, ¿no? Para que no le duela tanto, para que no... ¿Cómo? Le va a doler y le tenés que decir como te salga, pero con la verdad, ¿no? O sea, se murió, no está más, estaba muy enfermo, o pasó esto cuando es un accidente, traumático, por ejemplo. Decirle la verdad con las palabras que te salgan, sin adornar tanto, ¿no? O sea, por ahí sí hay personas que se apoyan mucho en lo religioso, entonces tienen por ahí toda su explicación religiosa y eso quedará en cada familia, ¿no? Como este mensaje religioso que le queda, o espiritual que le quieran dar, pero decirle la verdad, ser concretos y estar ahí para acompañar, ¿no? Estar ahí para... sin decir muchas palabras, ¿no? Para ver qué preguntas surgen, en qué momento surge, sí, la pregunta, la reflexión, el miedo, por ahí con los chiquitos, viste, por ahí es, y bueno, y después te vas a morir vos, ¿no? Entonces poder acompañar mucho eso porque empiezan a tener esta noción de la muerte desde muy pequeños que otros no tienen, ¿no? Uno no nace sabiendo qué es la muerte y qué es que una persona de repente no la veas más, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y hay que acompañar todo eso y estar muy cerca de los chicos para que sientan como esa compañía también, ¿no? Entonces es muy desde el cuerpo, muy desde la presencia, muy de permitir estar triste por ahí, que lo vean a veces a uno triste, no todo el tiempo, ¿no? Pero que circule como el lenguaje emocional, que circule a veces la tristeza, el recuerdo, los rituales de despedida, algún ritual como de recuerdo también hacia la persona que no está, eso está bueno para los chicos. Cami, como siempre, un placer escucharte, ¿eh? Tenemos mensajes, todos tenemos un duelo, ¿viste? Todo el mundo pregunta y habla de lo que... Todos sufrimos pérdidas a lo largo de la vida, todos. Y las vamos a seguir teniendo. Sí. Lo bueno es atravesarlas y de alguna manera... Atravesarlas es darle lugar a la tristeza y después darle lugar también a la vida más adelante. Como siempre, un placer escucharte, Cami. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Después sigue la entrevista con Néstor Buscemi. Por favor, ¿cuándo voy a venir a su programa? Ahí está. Ahí está. Mirá que yo fui con parcera. No, ya está invitada, entonces. Ahí está. Vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología. Vamos a hablar. Bueno, me gusta, ¿eh? Hacemos una pausa. Gracias, Cami. Ya venimos con toda la info. No se vayan.